Muchas veces vemos titulares en prensa, titulares exagerados, titulares que contienen palabras muy gruesas, palabras muy grandes que intentan llamar nuestra atención para que piquemos ahí. Y de ahí vemos titulares en prensa, especialmente en prensa online, que vemos y leemos comentarios como "se incendian las redes", o vemos comentarios como "vergüenza nacional". Todos son expresiones que buscan captar la atención del espectador, de la audiencia, para que podamos clicar allí y para que podamos generar interacción y podamos generar visitas. Lo cierto es que, independientemente de las consideraciones que podamos tener sobre esta dinámica o tendencia del periodismo actual, lo cierto es que el significado de las palabras, el significado grueso de las palabras, está decayendo. Y usamos palabras que tienen una carga de significado muy profunda con mucha ligereza. Y hablamos de desastre con mucha naturalidad. Y hablamos de humillación con mucha naturalidad. Y hablamos de amar con mucha ligereza. Y hablamos de muchos términos que tienen una carga muy importante y lo hacemos con mucha ligereza. Parece que la importancia que tenían antes afirmar algo de una forma categórica, afirmar algo con una expresión que nos muestra el compromiso que hay detrás, parece que eso ha ido disminuyendo y ha ido dejando paso a una sociedad en la que las palabras son intercambiables las unas con las otras. Hay una palabra que usamos muchísimo, pero que la hemos desprovisto de significado. Si yo os digo perdón, la palabra perdón es una de las palabras más usadas en el lenguaje castellano a día de hoy. Y hay estudios que dicen que es top 3, solo por detrás de hola y adiós. Hola, adiós y perdón. Y el perdón es una palabra que usamos muchísimo, pero que muchas veces no la usamos con la carga de profundidad que tiene. El perdón no es un simple acto, no es una simple palabra, sino que es una conducta bíblica, como nos ha leído Andrea. El perdón es algo muchísimo más grueso de lo que muchas veces ponemos en práctica. Y espero que, llevamos unas semanas reflexionando sobre cuál es el rumbo que debemos tirar a nivel personal y espero que nos esté ayudando a reflexionar durante estas vacaciones, a nivel personal y como iglesia, sobre cuál es el rumbo o elementos que debemos poner en oración. Y cuando decimos que debemos ser personas de oración, cuando decimos que debemos ser personas de perdón, agentes de perdón, lo decimos en el sentido bíblico de la expresión y no en el sentido vacío que a día de hoy pulula en nuestro entorno, quizá también pulula en nuestras propias vidas. El texto bíblico, no sé si sabíais, el texto bíblico es uno de los salmos más famosos. Es un salmo que muchos de vosotros conocéis, es un cántico que se usaba, todos los cánticos, los salmos se usaban en momentos rituales determinados, pero este cántico es un cántico que se le atribuye personalmente a David, al rey David, y conocemos prácticamente toda la historia del rey David en un momento muy concreto. Y os diré que en uno de los momentos, afirmo que en el momento más turbio de su propia vida, cuando envía a matar a la mujer, al marido de una mujer que ha visto, un jefe de su guardia personal, porque se quiere acostar con su mujer. No es que mande a una persona al ejército a que se muera y demás, sino que la connotación bíblica es que viola a esa mujer. Existe violencia. Ella se resistía, pero existe violencia. Estamos hablando que sobre los hombros de David pesaba tanto un homicidio como una violación, seguidas. Y el texto bíblico nos indica que no fue solo una vez. En ese momento viene un profeta y le hace ver la realidad de rey
permitidme la expresión, la has liado. Mucho. Has metido la pata hasta el fondo. Y podemos ver el texto bíblico, primera Samuel, podemos ver, segunda Samuel, podemos ver, 7, en segunda Samuel podemos ver que el rey se rasga las vestiduras, se da cuenta de que es un desastre, de que ha metido la pata hasta el fondo, y lo que hace es entonar este salmo. Importante esta dinámica. El rey David tenía mucho por lo que pedir perdón. Tenía situaciones, como hemos descrito, muy truculentas por las que pedir perdón. Pero este esquema que nos presenta el Salmo 51 se aplica tanto al rey David como a ti y como a mí. El esquema bíblico del perdón, el esquema bíblico del arrepentimiento y del perdón, es un esquema que se aplica a la persona humanamente más baja que podemos describir en el texto bíblico, como a ti y a mí en el día a día. Así que haríamos bien, son 4, o sea, los que me conocéis y habéis escuchado mis predicaciones alguna que otra vez, esto os va a chocar. Pues son 4 puntos. Normalmente no, siempre, o prácticamente siempre son 3. Pero en este caso son 3 más 1. Es una trampita que hacemos. En primer lugar, vemos que de los versículos 1 al versículo 3, el rey David, una vez le han dicho: David, te has equivocado, pero te has equivocado profundamente. Cuando lo ha dicho, su reacción, cuando se lo han dicho, su reacción es romperse el alma. No solo los vestidos, como vemos en Samuel, sino romperse el alma. Se le cae el mundo delante. Es consciente de que se ha equivocado, es consciente de su imperfección, de su profunda imperfección, y delante del Señor dice: soy un desastre. Abierta y directamente dice: Señor, no hay nada que pueda hacer para restablecer esto, soy un desastre. Y parece que lo haga respecto a una equivocación o a equivocaciones que ha tenido o a no cumplir la ley de Dios, pero es interesante que el texto original, también la versión que hemos leído, y esto es multiversión, Reina Valera aparece, la Internacional también aparece, habla de que David no dice que rompió la ley de Dios, no dice que desobedeció al Señor, sino que dijo que fue rebelde, que hizo múltiples rebeliones. Él no vio su equivocación, su conducta diaria, como he tenido algunos deslices, unos más grandes que otros, pero he tenido deslices, sino que entendió que toda su imperfección, a ojos de Dios, era rebelión. No estoy haciendo lo que Dios quiere, estoy quitándole del lugar de responsabilidad y de mando que tiene en mi vida y me estoy poniendo a mí mismo. Cuando hablamos de pecado, también una de las palabras que muchas veces decimos, pero a veces no pensamos en el significado, y con los jóvenes lo pueden decir también, pecado no es otra cosa que hacer algo alejado, distinto a la voluntad de Dios. Decirle a Dios: tu voluntad es esta, yo voy a hacer esta otra cosa. No deja de ser apartar a Dios del lugar, del puesto de mando, de la sala de mandos de nuestra vida. Y decir: ahora mando yo. Eso es lo que entiende David que ha estado haciendo. No solo con el asesinato, no solo con las violaciones, sino con toda su conducta, múltiples conductas, múltiples rebeliones que le han llevado a donde está en ese momento. Es consciente de que su error, su imperfección, no es algo que simplemente pueda ir dejando pasar y ya, sino que cuando le habla Natán, el profeta, es consciente de: esto es muy gordo.
Hay un versículo más que me gustaría apuntarlo antes de hacer una aplicación directa también para nuestra vida. El versículo 3 nos habla de que los pecados, o que ciertos pecados, están delante suyo constantemente. Es decir, que los tiene demasiado presentes. Es decir, que los fantasmas de actuaciones del pasado, situaciones del pasado, le siguen viniendo a la mente y esa imperfección del pasado no se le borra. No consigue pasar página porque esas situaciones del pasado se le siguen presentando delante suyo. Y digo que es interesante porque David hace atención a la imperfección, a la impureza del presente, pero tampoco ignora que ha sido un desastre en el pasado. Los pecados, la imperfección, la podredumbre del presente te lleva a quebrarte el corazón, a quebrarte el alma, sabiéndote imperfecto. Pero los fantasmas del pasado, nuestros errores, nuestras equivocaciones del pasado, que a veces siguen teniendo ecos y los seguimos teniendo como fantasmas, el texto bíblico nos enseña a que no los debemos ignorar, a que no debemos hacer como si no existiesen, sino que si están delante, también son motivo de quebranto y decirle al Señor: Señor, soy imperfecto, tanto ahora como en el pasado, Señor, actúa en mi vida, como entraremos ahora. Si te digo que eres imperfecto, espero que no te ofendas. Pero si te ofendes, bueno, si crees que te estoy mintiendo, sabe mal. Pero bíblicamente no te estoy mintiendo. Todos y cada uno de nosotros somos imperfectos. Todos y cada uno de nosotros metemos la pata. A veces la metemos hasta el fondo. A veces la metemos hasta el tobillo. Pero todos metemos la pata. Y si yo te pregunto a ti, ¿qué genera en ti la certeza de que eres imperfecto? ¿Qué genera en ti? Porque muchas veces genera indiferencia. Y muchas veces genera intentar ladear la situación o intentar autocomplacerse, autojustificarse, diciendo: bueno, pero solo he metido 3 dedos del pie, no he metido la pierna hasta la cadera. Y muchas veces decimos: bueno, igual he metido la pierna, pero ha sido otro que me ha forzado. Si vamos a varios textos bíblicos, y lo vemos en Romanos 6, y lo podemos ver en Ezequiel 18, y también Santiago 1, indirectamente, Santiago 1:15, pero nos habla de esto: quien ha pecado, es decir, quien se ha alejado, quien ha quitado a Dios del puesto de comandamiento de la vida, de su propia vida, quien ha pecado, tiene muerte como consecuencia. La consecuencia de esto, la consecuencia de ser imperfecto, de decirle a Dios: no, ya me encargo yo, es muerte. Y la muerte asusta. La muerte da pánico. La muerte, saber que esto se acaba, da mucho miedo. Tu imperfección y mi imperfección no nos debe dejar indiferentes. Si nuestra imperfección nos lleva a intentar justificarla, tenemos un problema. Si nuestra imperfección puede que nos la diga alguien, puede que nosotros mismos la reconozcamos, si nuestro error, nuestra equivocación nos lleva a intentar minimizar nuestra responsabilidad, tenemos un problema grave. Tenemos la responsabilidad de, cuando tenemos la conciencia de que nos hemos equivocado, clamar al Señor siendo conscientes de lo mucho y lo imperfectos que somos y de lo desastre que tenemos en nuestro interior. Decimos los pasos del perdón y decimos que es un ciclo de perdón y es una actitud de perdón. El primer paso es reconocer delante del Señor de que somos un desastre y de que la hemos liado. Incluso pueden haber situaciones del pasado que nos sigan apareciendo a día de hoy, como decíamos del versículo 3. Puede ser que en un pasado muy pasado hayan algunas situaciones
que estuviesen rotas en su momento, o algunas conversaciones que tuviésemos en su momento, o rencores del pasado que tenemos y que de tanto en tanto aparecen en nuestro radar de la vista y los intentamos ladear un poco, el texto bíblico nos dice que incluso de rencores del pasado tenemos la responsabilidad de clamar al Señor y decirle: Señor, he sido un desastre tanto ahora como en el pasado. Hay una película que me encanta, Una mente brillante, no sé si os suena, es bueno, sale Russell Crowe, el de Gladiator, y es un matemático súper famoso. Es una historia real, ¿eh? O sea, es un matemático súper famoso, le dieron el premio Nobel hace 30 años o 25, y tenía, creo que falleció, tenía esquizofrenia, y desde bien pequeño tenía alucinaciones. Tenía alucinaciones de 3 personas, de una niña, del tío de esa niña y del abuelo. Y tenía 3 personas. Y estuvo luchando con eso constantemente, pues no eran reales. No eran reales, pero se le aparecían como fantasmas constantemente en su día a día. Y le condicionaban su vida. Y al final de la película le preguntan: ¿has superado esto? ¿Ya lo has dejado en el pasado? ¿Ya no lo ves más? Estaba en una conferencia, estaba haciendo, creo que el discurso de aceptación del Nobel, y dice: no los he dejado de ver, pero he aprendido que están ahí y tengo que tratarlos en consecuencia. Y salta la imagen y salen las 3 personas en la primera fila, sentados en la primera fila, en el sentido de decir: son mis fantasmas, no han desaparecido, pero no los puedo ignorar. Los tengo que tratar como lo que son y los que tengo que tratar en consecuencia. Tu error del presente debe quebrarte y delante del Señor te tiene que decir: Señor, soy imperfecto. Pero pueden haber fantasmas del pasado que también te sigan apareciendo a día de hoy. Situaciones del pasado no resueltas que aún te siguen doliendo. Es una oportunidad hoy para poder reconocer esos fantasmas también y para poder decirle al Señor: Señor, no solo soy imperfecto ahora, sino también aquello del pasado que aún me sigue escociendo y que aún te sigue apareciendo. Señor, te lo entrego a ti porque soy imperfecto. El primer paso del perdón siempre es reconocer la carga de culpabilidad y reconocer la podredumbre que tenemos en nuestra vida. El segundo punto del ciclo del perdón es entender en primer lugar contra quién hemos pecado, en primer lugar a quién hemos ofendido. Y haremos una pequeña trampa en el texto, porque es de los versículos 4 al 6, pero también del 16 al final. Es un punto importante, porque si leéis el versículo 4, vemos que el salmista, David en este caso, dice abiertamente: contra ti he pecado, Señor. Ha pecado directamente contra el Señor en primer lugar. Y esa es una dinámica que aparece también en la historia de Jesús, en una parábola, cuando tenemos el hijo pródigo, sabemos que marcha del cuidado de su padre, se va a vivir la vida loca, va por ahí, hace sus movidas y tiene sus equivocaciones y demás, y luego vuelve al padre arrepentido y le dice: Padre, he pecado, y sabéis el texto, contra el cielo y contra ti. Repito, he pecado contra el cielo y contra ti. El orden es importante. El orden es importante. La ofensa, en primer lugar, no es hacia la persona que la recibe. En primer lugar, es hacia el propio Señor. Cuando erramos el tiro, cuando no hacemos y no actuamos como el Señor prescribe, cuando tenemos una rebelión, le decimos: me pongo yo en cargo, yo, mis placeres, mis voluntades y demás. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de que no estamos pecando contra otra persona, que no estamos haciendo un ataque en primer lugar contra otra persona, sino que estamos haciendo un desprecio y una ofensa al propio Señor.
Y posteriormente, también hay una ofensa y un pecado hacia otra persona. Pero debemos ser conscientes de que, en primer lugar, el primero al que estamos ofendiendo cuando pecamos es al propio Señor. Y si vamos al versículo 16, vemos que una ofensa hacia el Señor y una ofensa hacia las personas no simplemente se acaban con un simple acto de buena voluntad. No se limpia con un "ay, perdona, me he equivocado". No se limpia con un "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir". Quien me entienda la referencia, perfecto para él. No se limpia con una simple disculpa si la motivación que hay detrás no es la adecuada. Hagámonos ese doble propósito. Cuando estamos pecando, cuando estamos atacando, cuando estamos actuando de forma errónea y una persona se ve perjudicada, cuando estamos actuando de forma incorrecta a los ojos de Dios, el primero al que ofendemos es a Él. O sea, no pasa nada, si está aquí llorando no molesta, no sufras. No, a mí no me molesta. A ella. La muchacha sí que... Pero bueno, no hay problema. Decía que debemos ser conscientes de que al primero al que estamos ofendiendo es al propio Señor. Y eso tiene una carga de profundidad importante. Y eso tiene una carga de conciencia importante. Seamos conscientes de que nuestras acciones no solamente dañan al prójimo, no solamente hacen o perjudican a la persona que tengo al lado, sino que también es un ataque directo al Señor y un desprecio directo hacia la persona del Creador. ¿A quién le pedimos perdón primero? ¿Respecto a quién queremos restaurar el daño en primer lugar? Cuando ofendemos, tengamos en cuenta que el primero que merece esa atención y ese reparo y esa disculpa, primero es el Señor. Y luego es la persona. Y tengamos en cuenta que un simple "ay, perdona", bíblicamente no sirve. Una simple palabra, sin una motivación y una actitud arrepentida detrás, no sirve de nada. Así que seamos conscientes, el segundo punto es que seamos conscientes contra quién hemos pecado y a quién hemos atacado. No solo la persona necesita que le pidamos perdón, no solo la persona necesita restauración, sino que el propio Señor también requiere y exige que pidamos disculpas y que haya una restauración respecto a Él. Cuando pecas, no solo pecas contra el prójimo, sino que en primer lugar pecas contra el Señor. Y de los versículos 7 al 12 cambia el tono. Hemos dicho al principio que el pecado, la imperfección, nos debe llevar a rompernos, a no dejarnos indiferentes y a poderlo visualizar de una forma clara. En segundo lugar, nos dice que debemos ser conscientes de que es una ofensa contra el Señor en primer lugar, luego contra las personas, y que no basta simplemente con un "ay, disculpa" o con una frase hecha para poder contentar con holocaustos vacíos que habla el texto, sino que hace falta algo más. Y ese algo más que falta lo tenemos del versículo 7 al 12. Del versículo 7 al 12 cambia el tono del Salmo y pasa de ser un salmo totalmente pesimista en el que el hombre está compungido, roto por dentro, después de la inmundicia que ha hecho, pasa a ver esperanza, pasa a ver no todo está negro, esto tiene una cierta solución. Y hay dentro de esta restitución profunda, de ese perdón que solo el Señor puede dar, pero que nosotros estamos llamados a replicar también en nuestra propia vida, hay tres elementos. El primero es el hisopo.
¿Quién sabe qué es un hisopo? O lo que es hisopo como concepto. ¿Sabéis lo que es? ¿No? Hay menos gente que lo sabía de lo que me esperaba. Hisopo es una planta. Es una planta que es un tallo largo y al fondo del tallo tiene unas florecitas de color lila. Disculpadme si el color técnicamente no es lila, pero es así morado, es de color más o menos morado. Y tiene una característica especial, que huele mucho, es súper aromático. La limpieza con hisopo era algo que aparece a lo largo de toda la Biblia. Aparece en Levítico, aparece incluso antes, aparece en Éxodo. Éxodo, no sé si os acordáis, pero cuando dice que pinten los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, dice que mojasen hisopo en sangre y que untasen la sangre para decir, estos son parte de mi pueblo. En Levítico es cuando hay una inmundicia, cuando hay imperfección, cuando algo es impuro, necesitan purificarlo con hisopo. Incluso el propio Jesús, cuando estaba en la cruz, que le dieron vinagre en un hisopo, en un tallo de hisopo. Y la purificación a través de hisopo tiene un significado profundo. No solamente es que limpia, como luego lo dice el versículo 7, es una limpieza en profundidad, pero además es aromático. El perdón del Señor no solamente limpia, no solamente borra, sino que el perdón del Señor tiene una característica especial, que es que huele a las personas que rodean. Una persona que ha sido perdonada por el Señor desprende aroma de perdón. Si hacemos los pasos anteriores, si reconocemos que estamos quebrados delante del Señor y de que somos un desastre, de que en primer lugar hemos pecado contra Él y también contra la persona, pero que hemos pecado directamente contra Dios y nos ponemos delante suyo, Señor, lávanos porque somos un desastre, Él nos purifica, nos lava, pero también nos da un aroma especial que la gente de alrededor lo huele. Uy, estas personas huelen distinto. Es incómodo el hisopo, porque es una de las plantas que da más alergia de todo el reino vegetal. Y para poder purificar a través de hisopo, para que se quede impregnado el olor, implica que te tienen que golpear, te tienen que pinchar un poquito y te va a picar la nariz. Pero para poder ser perdonado, debemos aceptar que el Señor nos pinche, que el Señor nos restaure y debemos pedir al Señor que ese aroma de perdón no se quede solo en nosotros, en nuestra vida, sino que la sociedad de nuestro alrededor pueda percibir que nuestra vida ha sido perdonada, que nuestro andar diario también va reflejando ese perdón en las personas que nos rodean. Segundo punto, es una actitud distinta. Dice que pone su espíritu en el salmista, pone su espíritu en David. Cuando recibimos perdón, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra actitud. Parece de perogrullo, parece una cuestión lógica, ¿verdad? Pero cuando pedimos perdón y el Señor nos restaura, tenemos que pedirle activamente que nuestra actitud previa no se repita. Tenemos que pedirle activamente de que la podredumbre que teníamos anteriormente, Él la erradique, quite esa podredumbre y nos ayude a actuar de una forma que no esté podrida. Me pasó el otro día ayer, cocinando, estaba en casa, me iba a hacer unas patatas fritas y saqué una patata y estaba medio pocha la patata, estaba medio negra, una parte estaba negra y corté y había una parte de la patata que había quitado lo negro pero seguía una parte negra
Y entonces dije, bueno, puedo comerme este trozo negro, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Al final es un poquito negro. Me amargó el plato entero, estaba asqueroso. Y no parecía, o sea, era mínimo, solo había estado en contacto con lo negro, con la podredumbre. Pero eso le había dejado el sabor. Le tenemos que pedir al Señor que corte toda esa podredumbre de nuestra vida y en la área por la que debemos pedir perdón, que la corte totalmente y que nos ayude a actuar de nuevo en nuestro andar diario sin estar afectados por esa podredumbre. Insisto en lo que he dicho antes con el hisopo. Eso duele. Que te tengan que cortar elementos de tu propia vida que están podridos implica que te tienen que cortar, que te tienen que extraer cosas. Y cuando te extraen algo, duele. Pero es tremendamente necesario. Parte del proceso del perdón es pedirle al Señor que nos quite todo aquello que nos está poniendo pútrido nuestro andar diario. Por mucho que duela, que el Señor nos quite todo ese elemento. Y por último, pero más importante, este versículo 11 y versículo 12 nos habla de que la parte final del proceso de restauración, ante nuestra imperfección, ante lo que pedimos perdón al Señor, es el gozo de la salvación. Lo primero que perdemos cuando nos sentimos sucios es la alegría. Nos volvemos amargados. Lo primero que perdemos cuando en nuestro interior crece algo de rencor, podredumbre de cualquier tipo, se nos va el gozo, pero se va rápido. De la misma manera que con la patata amarga totalmente, si hay algo que está podrido, el gozo se va fuera. Y tenemos un regalo gigantesco por el que deberíamos pedir al Señor que nunca perdamos ese gozo. Cuando el Señor nos purifica con hisopo, cuando el Señor corta esa podredumbre de nuestro interior, podemos percibir que tenemos un regalo fantástico en la persona de Jesús. Y muchas veces no somos conscientes de ello. Cuando hablamos de que Jesús ha venido para salvarnos de nuestra imperfección, para rescatarnos con mano poderosa y para darnos identidad y salvación y ser el Señor y Salvador de nuestras vidas, presente y futuro, es algo de lo que muchas veces no somos conscientes y de lo que cuando nosotros mismos no estamos bien, acaba afectando a eso y le acaba quitando incluso el gozo a la salvación. Cuando piensas en que Jesús ha muerto por ti, piénsalo con gozo. Cuando piensas que Jesús, que el propio Dios, ha querido intervenir en tu vida para rescatarla, debes pensarlo con un privilegio y con un gozo y una alegría tremendas. Si lo has aceptado, pide que te haga recordar ese gozo. Si no lo has hecho, pon delante del Señor si quieres recibir ese regalo dado simplemente por gracia, a pesar de lo muy imperfecto que estés. Como hemos dicho, el perdón delante del Señor es posible. Duele, pero es posible. Implica que corten las partes podridas de nuestra actitud y que pidamos al Señor por ello. Implica que nos pinchen con hisopo para poder purificar lo que había sido sucio, lo que había sido inmundo, y para que las personas de alrededor también puedan oler esa fragancia de perdón. Y también implica poder estar gozosos porque tenemos el mayor regalo del mundo, que es la identidad en Cristo Jesús. Así pues, tercer punto, restitución. Y acabamos. Y decíamos que era una trampa, porque todo esto hemos hablado de uno mismo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, estamos hablando en primera persona. Es un ejercicio que ocurre en nuestro interior, delante del Señor, que tiene consecuencias con las personas que nos rodean
cuando evidentemente el Señor quita de nosotros esa podredumbre, hace que tratemos a las personas a las que hemos ofendido de una forma consecuente con el aroma de perdón que nos ha puesto en nuestro interior. Cierto es, pero todo esto ocurre en nuestro interior. Solo entonces, solo cuando estamos en ese proceso de perdón, solo cuando hemos reconocido al Señor nuestra imperfección, cuando le hemos reconocido que hemos atentado contra ti y contra el prójimo, pero en primer lugar contra ti, y cuando estamos pasando por ese proceso de sanación, solamente entonces estamos capacitados para poder exigir perdón al resto. Solamente entonces es cuando podemos predicar, enseñar perdón al resto. Y decimos, al principio decíamos que el perdón es una palabra muy rápida, y es una palabra muy rápida para excusarnos a nosotros mismos, pero es un arma también de muy rápido uso. Es una pistola que se carga muy rápido. Decir, no, tú lo has hecho mal, debes pedir perdón. Plas. Y eso es la puerta directa a criticar. Y es la puerta directa a rajar a las personas que nos rodean. Y es la puerta directa a una crítica, que no a un juicio de valor, no a una valoración, no a un comentario, sino a una crítica que lleva a destrucción, tanto de la persona que tenemos al lado, como, lo siento, a nosotros mismos. Cuando queramos hablar a una persona como hizo Natán con David y decirle, hermano, hermana, esto humildemente creo que delante del Señor te estás equivocando, hazlo con el mismo sentir que hemos dicho anteriormente. El perdón no es algo que se deba exigir a las personas que nos rodean, sino que poder predicar el perdón es una consecuencia directa de una vida que primero ha sido perdonada. Debemos ser vectores transmisores de perdón, pero no porque queramos que nos perdonen, sino porque de una forma natural, la obra de perdón que el Señor hace en nosotros genera tanto comentarlo a las personas que nos rodean, como el aroma, poder generar una cultura en la que todos podamos reconocer al Señor, esa dinámica, y crear ese círculo. Cuando hacemos los 3 primeros pasos, el Señor nos envía a poder generar una cultura de perdón a las personas que nos rodean. Poder generar una cultura de reconocimiento, poder generar una cultura de oración y poder generar una necesidad de limpieza por parte del Señor. Exigir el perdón no es un arma arrojadiza. Y exigir la rectificación a una persona muchas veces la usamos como tal. Antes, es un pasaje muy conocido, antes de criticar al prójimo, seamos conscientes de que nosotros mismos tenemos mucho que purificar, yo el primero. Tenemos mucho que purificar y reconocer al Señor. Cuando hablemos al prójimo respecto a un pecado, a una equivocación, hagámoslo siendo conscientes de que nosotros mismos también tenemos que ser purificados y estamos en un proceso de que el Señor nos siga purificando. Que cuando queramos que una persona reconozca su error, lo hagamos en los términos que hemos dicho anteriormente. Reconocimiento, ofensa al Señor y a la persona y necesidad de purificación y restauración profunda. Que cuando hablemos con las personas que tenemos alrededor, no lo hagamos para criticar, sino con el objetivo de que esa renovación que el Espíritu hace en nosotros pueda operar también en las personas que nos rodean. Solamente así es como el Señor también va a trabajar a nosotros y nos va a hacer útiles en una sociedad que tanto necesita esa dinámica, ese círculo de perdón. Solamente así el Señor nos va a usar en una iglesia, esta y todas,
que tanto necesita esta dinámica de perdón, este círculo de perdón. De obra del Espíritu, cuando el Espíritu obra en nosotros, eso se refleja en las personas que tenemos alrededor, especialmente con aroma de perdón. Así que cuando hables y cuando detectes un pecado o una equivocación en el prójimo, ve con el espíritu del que ha hecho lo mismo, ha reconocido al Señor y que el Señor está trabajando en su interior para seguirle purificando, y no con el espíritu del que simplemente quiere cortar cabezas y quiere arreglar las situaciones a machetazos. Breve recopilatorio para terminar. El perdón es una palabra gruesa con implicaciones muy severas. Hagámonos el propósito de usarla en conveniencia y en justa medida. No la usemos como una arma barata, no la usemos como una carta rápida. En primer lugar, seamos conscientes de que la imperfección a ojos de Dios nos vuelve sucios. Y es necesario verse sucio y decirle al Señor: Señor, me siento sucio por lo que ha pasado ahora. Pero también seamos conscientes de que el Señor quiere que incluso lo que ha pasado hace tiempo y que a día de hoy no se ha resuelto del todo, Él tampoco quiere que lo olvidemos, y también quiere que le pongamos delante esa situación por la que nos sentimos mal. En segundo lugar, recordemos que la primera ofensa ante nuestras acciones incorrectas va hacia el Señor. La primera ofensa va hacia el Señor y luego hacia los hombres. Seamos conscientes de esa realidad y pidámosle en primer lugar restauración al Señor, porque es el que en primer lugar está ofendido. Y hagámoslo de corazón. Una simple palabra, un sacrificio vacío, unas monedas extras en la ofrenda no van a hacer que esa situación se cambie de forma mágica. En tercer lugar, pidamos al Señor una restauración profunda, aunque duela, de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestras acciones. Que corte la podredumbre hasta la raíz, que corte la podredumbre para que podamos actuar sin que el sabor de la podredumbre afecte a nuestras acciones. Que nos pueda purificar con hisopo, aunque pinche y aunque pique la nariz, para que nuestras personas de alrededor puedan oler el aroma a perdón que el Señor ha impregnado en nosotros, y que nos devuelva la tremenda alegría y gozo de saber que a través de Jesús tenemos salvación. Y por último, seamos conscientes de que el perdón debe ser contagioso, de que el detectar pecado o error en la persona que nos rodea no debe ser un simple objeto de ataque, sino que debe ser abrazado por ese aroma de perdón, por esa dinámica que hemos comentado anteriormente. El proceso, el círculo de perdón debe engendrar a personas que buscan predicar este círculo de perdón a las personas que nos rodean y especialmente a las que están caídas. No hay pecado, y acabo con esto, no hay pecado que no entre dentro de este círculo de perdón que hemos dicho. No lo hubo en caso de David, y hablamos de situaciones tremendamente graves que fueron un desastre en su vida privada, pero también en la vida del reino. Incluso esas situaciones caen dentro de esa dinámica. Si estamos en una situación que requiere perdón, no tengamos miedo de acudir al Señor y de poder pedir que este ciclo sea una realidad en nuestras vidas. Pues que el Señor os bendiga, que el Señor bendiga a todos y a cada uno de nosotros. Amén.